Buenos días con todos. Como siempre es un gusto poder compartir estos espacios de aprendizaje que se realizan pues 2 veces por mes en el marco de la iniciativa por los jóvenes, que es una propuesta liderada por Nestlé Ecuador y de la que Fundación Ecuador forma parte, conjuntamente también con la empresa privada. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante y que, bueno, todos deberíamos obviamente tener este conocimiento. El tema se denomina importancia de la comunicación asertiva en el entorno laboral. Hoy por hoy las competencias suaves, o lo que se denomina soft skills, son habilidades personales que todo ser humano posee y que deben ser utilizadas en cualquier campo en el que uno se desempeñe. Esto ayudará a la interacción con las demás personas. Estas habilidades son conocidas, valga la redundancia, como habilidades de las personas o habilidades interpersonales, es decir, que se corresponden con la forma de relacionamiento e interacción con otros. La comunicación y escucha activa está entre las habilidades blandas más requeridas por el mercado laboral en estos días, pues tener una buena comunicación con el equipo de trabajo es fundamental, además de saber comunicar las ideas y recibir también las de los colegas o colaboradores, en este caso para tener pues un mejor resultado entre las actividades que uno vaya desempeñando. Y bueno, el día de hoy justamente nos va a hablar más a detalle de este importante tema María Teresa Cortayer. María Teresa es social worker para Nestlé Ecuador y es especialista en dirección de personas y talento. María Teresa, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Indicarles nada más, como siempre, mantener por favor los micrófonos en silencio para pues, tener una mejor señal. Además también, siempre en el chat se está posteando una encuesta de satisfacción que la comparten Nestlé, por favor les pedimos que la puedan ir llenando, pues, ¿no? Y al final también de la sesión estaremos dejando nuestro vínculo para aquellas personas que requieran el certificado de participación nos puedan dejar sus datos. Así que bienvenidos todos a este espacio y muchísimas gracias. Buenos días con todos, muchísimas gracias por su presencia, por el espacio y sobre todo por el interés en este tema que hoy por hoy es muy importante para quienes estamos o bien iniciando en el entorno laboral o que ya tenemos tiempo en el entorno laboral y que necesitamos y o queremos mejorar nuestras competencias suaves o las soft skills. El tema de comunicación asertiva en el entorno laboral es una de las cosas más importantes. En general, en la vida, comunicación es súper importante en todos los entornos en los que nosotros nos desenvolvemos. En la relación de pareja, en la relación familiar, en la relación con los hijos, en la relación con los amigos, etc. Entonces, no se diga en la relación laboral, donde pasamos mayor parte de nuestro tiempo, donde interactuamos permanentemente desde nuestra vida personal y profesional. Entonces, de ahí la importancia de que sepamos un poco al respecto para que nosotros podamos tener alternativas de desarrollarla y de tener una mejor comunicación y que sea asertiva dentro del entorno laboral. Así que les voy a compartir pantalla para poder arrancar. Para mí, ¿qué es importante en estos espacios? Si bien es cierto, me gusta que seamos ordenados, este es un espacio abierto, tenemos 1 hora para este espacio, sin embargo, les pido que si es que mientras yo estoy hablando, ustedes necesitan participar porque quieren preguntar, quieren comentar algo, háganlo. Si es que alguien quiere comentar alguna experiencia personal, bienvenida. Lo único que les pido es que tratemos de sintetizar de tal forma que podamos dar espacio a otras personas que quieran hablar y podamos alcanzar en este espacio de tiempo. ¿De acuerdo? Así que permítanme, les comparto pantalla para arrancar. Ahí estamos viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Perfecto. Entonces, hay momentos en que yo les voy a preguntar también cosas, entonces sí es importante que
Si por A o B no pueden abrir sus micrófonos o no están activados, por favor coloquen en el chat. Yo leo el chat, todo lo que ustedes están compartiendo. Y bueno, es importante que antes de empezar a meternos en el tema de comunicación asertiva, nosotros hagamos un recuerdo de lo que es la comunicación. Y la comunicación no es nada más que la transmisión de mensajes entre un receptor y un emisor. El receptor es quien emite el mensaje y el receptor es quien lo recibe. Dentro de ese intercambio de mensajes, el uno emite, el otro recibe y puede venir de ida y vuelta. Esto se da en todos los espacios. La comunicación es parte del ser humano, es parte de la historia humana y está inherente a nosotros. No podemos dejar de comunicar en ningún momento, en ningún espacio. Y dentro de la teoría de comunicación nos dicen, todo comunica. Puede ser que te preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices, bien. Tu expresión verbal dice bien, pero tu expresión corporal probablemente está diciendo otra cosa. O puede ser que te pregunten algo y no respondes. También estás comunicando algo. Entonces, es importante que hagamos de este preámbulo, que recordemos un poquito lo que es la comunicación. Y dentro de esa comunicación entre emisor-receptor con un mensaje de por medio, se da siempre en un entorno. Ese entorno puede ser la familia, puede ser la relación de pareja, puede ser la relación de amigos, pueden ser diferentes entornos en los que yo me desenvuelvo constantemente. Entonces, yo les voy a pedir que para lo largo de esta charla tratemos de ver en nosotros en qué roles estamos o en dónde nosotros nos desenvolvemos, donde la comunicación es parte de nosotros. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, nosotros estamos hablando de comunicación asertiva en el entorno laboral, nos referimos a nuestro lugar de trabajo, también es importante que sepamos que somos un individuo y que como nos comunicamos en la familia, con los amigos, probablemente vamos a replicar en otros espacios, que nosotros podamos aprender ciertos tips, ciertas técnicas o que podamos tener ciertos consejos de cómo mejorar esa comunicación en el ámbito laboral, por ser un espacio más formal y que de ahí puede ser que aprendamos a comunicarnos mejor en otros espacios, es cierto, pero es parte de la esencia del ser humano. Viene con nosotros la comunicación. Entonces, por eso yo les pido a lo largo de esta charla vayan pensando en ustedes como individuos en relación e interacción con los entornos y con la sociedad, con quienes ustedes se relacionan y cómo van manejando. Y obviamente se van situando en su entorno laboral. Entonces, bien, una vez entendido o recordado más que nada que el proceso de comunicación es es importante ya adentrarnos un poco en la comunicación asertiva. ¿Quién me puede decir, puede poner en el chat para leerlo brevemente, qué idea tienen de comunicación asertiva? ¿Qué es para ustedes la comunicación asertiva? ¿Nadie? Bueno, no importa, vamos a avanzar. A ver, alguien nos está respondiendo aquí en el chat. Transmitir información correcta y clara. Perfecto, sí. Es una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás. Comunicar adecuadamente sin influir en los sentimientos. Ok, perfecto. Muchas gracias a quienes compartieron. También por ahí nos dicen asegurar que llegue el mensaje. De acuerdo. Muy bien. La comunicación asertiva es una habilidad para exponer criterios, opiniones, pensamientos, sentimientos o comentarios de forma respetuosa sin que nadie se sienta ofendido y evitando en la medida que sea posible que se generen conflictos. Puede ser que estamos en una reunión de cualquier tipo, familiar, laboral, y resulta que yo no estoy de acuerdo con alguien. Y generalmente ustedes deben haber escuchado que en nuestra sociedad se dice no se habla de política, de fútbol, ni de religión, porque son temas complejos, que hay diversidad de criterios, diversidad de creencias, entonces
se evita hablar del tema. Pero si es que tengo que hablar, por ejemplo, el fútbol es un tema que genera muchas pasiones, que genera muchos sentimientos, muchas emociones y muchos pensamientos diversos, diferentes. Entonces puede ser que tenemos un hincha de la Liga y uno del Barcelona o del Emelec, y resulta que por ahí se genera un conflicto, y yo que soy liguista a muerte o que soy barcelonista o emelecista a muerte, puede ser que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la otra persona, y mi forma de comunicar asertivamente sería decir que no estoy de acuerdo, pero sin enojarme, sin ofenderle a la otra persona, sin que eso resulte en que terminemos en discusión o en pelea. ¿De acuerdo? Permítanme ver el chat. Gabriel nos dice, es para poder comunicar toda información que sea clara y sencilla sobre temas y no de temas acerca de tendencias. Así es en todos los temas. Yo les estoy poniendo únicamente ejemplos que son los que pueden generarnos ciertos espacios donde podemos nosotros ver ejemplos de cómo me comunico asertivamente, que son temas que se pueden dar en cualquier entorno, ¿ok? La comunicación asertiva en el ámbito laboral, ya entrándonos más específicamente al ámbito laboral, es una actitud de respeto hacia uno mismo y hacia el otro. El mensaje se expresa desde el yo, es decir, yo ya asumo una responsabilidad del mensaje que estoy emitiendo. Es decir, no lleva el diálogo al plano del reproche o al ataque personal, sino que emite un criterio con responsabilidad. Y por eso también es importantísimo mantener la objetividad a través de la descripción de los hechos. Cuando nosotros emitimos el mensaje desde mi forma de pensar, desde mi responsabilidad, y yo describo hechos, no ataco a personas, sino que es más fácil que la otra persona pueda comprender el mensaje que yo estoy emitiendo, y obviamente también va a ser más fácil tener una respuesta a ese mensaje que yo estoy emitiendo desde una comunicación asertiva también, porque al yo ser un comunicador o una comunicadora asertiva, también promuevo en los otros lo mismo. Ahora bien, aquí nosotros podemos ver un gráfico y podemos decir que la comunicación asertiva es alinearse entre las palabras, el lenguaje y la expresión del lenguaje. Como yo les decía hace un rato, puede ser que a mí me preguntan ¿cómo estás? Y yo digo, bien. Entonces, las palabras dicen una cosa, el lenguaje, que es el contexto de cómo lo expreso, y la expresión están contradictorios, ¿de acuerdo? Puede ser que me digan, ¿cómo te sientes? Y yo diga, no estoy bien, y tenga cara de preocupación. Entonces, está alineado lo que estoy diciendo con cómo lo estoy diciendo y con todo lo que estoy generando en ese mensaje que va a llegar a la otra persona, ¿de acuerdo? Y en esta expresión del mensaje, lo importante es que se genera empatía, amabilidad y respeto. Empatía porque yo al momento que voy a comunicar, lo estoy comunicando de una forma que la otra persona me pueda entender, y amabilidad porque yo lo estoy diciendo de una manera tranquila, yo lo estoy diciendo desde la objetividad, no estoy siendo subjetiva y generando conflicto. Y también desde el respeto porque estoy expresando una situación. En este ejemplo que yo les pongo es el respeto. Me están preguntando cómo estoy. Puede ser que yo responda, si estoy súper estresado, por ejemplo, puede ser que en el ámbito laboral un compañero de trabajo me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le diga, ¿qué no ves que estoy a full? Entonces, eso ya es expresar el mensaje, pero no he generado empatía, no he sido amable y no he sido respetuosa con la persona con la que me estoy comunicando. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen preguntas, dudas? Ok, vamos avanzando entonces. Ahora, ¿qué es importante que nosotros tengamos claro? ¿Cuáles son las características de la comunicación asertiva? Trata de mostrar los deseos, los anhelos, los intereses que tiene una persona, siempre desde la educación y honestidad. Aquí se evitan hacer reproches personales, ataques constantes o recurrir a informaciones hirientes que desacrediten a un individuo.
no es comunicación pasiva. Es decir, no es que yo comunico después de un montón de tiempo de que sucedió un hecho, por ejemplo, o de que yo quiero comunicar el mensaje. Comunica con honestidad, respeto y escogiendo las palabras más adecuadas para no generar conflicto, sin que eso quiera decir que sean palabras, como solemos decir generalmente, rebuscadas, ¿no? Sino que son palabras que se escogen para no tener agresividad en el mensaje, en mal sentido, sino que generan una tranquilidad en que emití el mensaje. Se busca equilibrio para manifestar la opinión que unos tienen sin menospreciar a alguien. Ahora, para hacer un poquito más claro esto, les invito a pensar en ejemplos que ustedes hayan visto o que se les ocurre en relación a esto. Alguien creo que tiene abierto el micrófono, ¿nos quiere compartir? Vamos a ir poniendo ejemplos de cada una de las características. Cuando hablamos de que trata de mostrar los deseos de una persona o que lo que anhela o lo que desea o lo que sueña o lo que quisiera o lo que le motiva, etcétera, vamos a poner en el ámbito laboral, vamos a poner que el ejemplo de un equipo de trabajo. Vamos a suponer que el jefe o el líder de este equipo divide proyectos por cantidad de proyectos y cantidad de integrantes del equipo. Pero resulta que a ver, yo estoy en recursos humanos, entonces por eso les voy a hablar de estos temas. Resulta que a mí me interesa todos los temas que tienen que ver con, no sé, con ausentismos. Y resulta que ese tema no fue asignado a mí, sino a otra compañera. Y una forma no asertiva de expresarlo podría ser, yo haría mejor, vamos a poner que mi compañera se llama Pepita. Una forma no acertada de expresarlo podría ser, yo podría hacer mejor el trabajo que ella. Una forma acertada de expresar mi anhelo, mi deseo, de asumir esa responsabilidad podría ser, considero que Pepita puede hacer un buen trabajo. Por lo tanto, podría yo ser un soporte para ella, podríamos trabajar en conjunto. O puedo sustentar diciendo, considero que Pepita puede hacer un buen trabajo, sin embargo, considero que yo también estoy en la capacidad de hacerlo y que podría yo asumir esa responsabilidad. Entonces, siempre hacerlo de manera adecuada y honesta. También es muy importante la honestidad, porque no puedo guardarme lo que estoy pensando, porque eso puede también acarrearme a mí misma ciertas dificultades, porque me guardo las cosas, no las expreso y más adelante se van a expresar de una manera no apropiada. ¿Ok? Se evitan reproches personales, ataques constantes o recurrir a informaciones hirientes que desacrediten a un individuo. Por ejemplo, en este mismo grupo de trabajo, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Resulta que Pepita, que tenía este proyecto de ausentismo, porque finalmente no me hice responsable a pesar de haber expresado, tenía que haber cumplido en una fecha determinada una primera parte del proyecto y no la cumplió. Y una forma no asertiva de expresarlo puede ser, ahí está, yo sabía que yo podía hacerlo mejor. Una forma apropiada de hacerlo podría ser, tengo la capacidad, considero que tengo el conocimiento, puedo ser un soporte o puedo hacerme cargo del proyecto. O podemos intercambiar este proyecto a mi cargo, puede hacerse cargo Pepita y yo este. ¿Sí? Siempre hay las formas de expresar. Y obviamente dentro de los ejemplos que hemos puesto, también se ve estos otros de acá abajo, estas otras características. Tipos de comunicación. Bueno, las tradicionales, podríamos decir, son dos tipos de comunicación. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal obviamente es la que se expresa a través de la palabra, a través del lenguaje, a través de hablar. Y también dentro de la comunicación verbal hay, bueno, entre verbal y no verbal hay muchas formas de comunicarnos
actualmente, que ya vayan pensando porque ya les pido que participen en el chat. Y la comunicación no verbal. ¿Cuál es la comunicación no verbal? Los gestos, la expresión facial, la apariencia física, el paralenguaje y sonidos. Los gestos, ¿qué son? Todo lo que yo puedo expresar. Por ejemplo, me dan una noticia que me sorprende, entonces, ese es un gesto que a la vez se convierte en una expresión facial, ¿sí? Una expresión facial, por ejemplo, puede ser algo me enojó y frunzo aquí, ¿sí? Algo me alegró, abro los ojos, sonrío, etcétera, ¿sí? A ver, vamos a leer el chat para continuar. A ver, dice que la comunicación verbal es la que se habla y se comunica con gente y la no verbal es la que se reacciona en alguna expresión. Totalmente, Gabriel, es de eso, es una expresión que se puede evidenciar o mirar a través de los gestos, de la expresión facial, de la apariencia física. Ahora, ¿por qué la apariencia física? A veces podemos pensar que la apariencia física no tiene nada que ver con la comunicación. Y yo les pregunto, ¿qué opinan al respecto? A ver, creo que estamos todavía muy temprano, no sé que no queremos participar, pero a ver, cuéntenme, ¿quién quiere por ahí contarme por qué cree que la apariencia física es una comunicación no verbal? Porque ahí nos demuestra cómo se siente la persona. Si es una persona que no se arregla, si es una persona que descuida mucho su higiene, nos está transmitiendo algo a través de eso. Perfecto, muchas gracias, Melanie, si no me equivoco que participaste. Por acá en el chat también tenemos más respuestas, porque dicen que como te ven, te tratan. De acuerdo. La apariencia sí importa mucho, cómo nos vemos y actuamos, cómo transmitimos nuestra energía. De acuerdo. Por aquí tengo alzada la mano de Juan Carlos Ceballos. Te escuchamos, Juan Carlos. Sí, muy buenos días. No solamente eso de queda a denotar entre las personas, sino que también con eso nosotros transmitimos el grado de importancia que le damos a una eventualidad o a reunirnos con unas personas. Pues no, por ejemplo, digamos, conferencia de manera sport o quizás con una pantaloneta, va a dar una mala imagen, pues también va a denotar que no estoy completamente interesado o que es algo que por lo que he ido obligado. Entonces, por eso también hay que saber cómo vamos a vestirnos y qué imagen vamos a dar ante los demás también, ¿no? De acuerdo. Súper importante todo lo que ustedes mencionan. Ahora bien, también es muy importante que hoy por hoy evitamos los sesgos. ¿Qué son los sesgos de esos pensamientos que yo puedo inconscientemente tener que me hacen discriminar inconscientemente a alguien? Por ejemplo, alguien que tiene arete, alguien que tiene tatuajes, alguien que se viste de negro, etcétera. Entonces, puede ser, y eso tiene mucho que ver con mis propias creencias personales, tiene que ver con mi historia de vida personal, pero cuando nosotros ya nos estamos refiriendo a un entorno laboral, nosotros ya tenemos ciertos códigos. Como bien decía Juan Carlos, si es que yo voy a dar una conferencia, o por ejemplo, si estamos hablando ya de un proceso laboral, si yo voy a hablar, si yo voy a ir a mi entrevista de trabajo, y en la entrevista de trabajo, obviamente las entrevistas de trabajo es donde nos estamos dando a conocer, donde nosotros queremos que sepan que soy la persona adecuada para ese puesto. Entonces, si es que yo ya sé que la empresa es una empresa formal, que la empresa es una empresa que valora mucho que la gente sea vestida formalita, etcétera, que no necesariamente tiene que ver con que si es bueno o es malo, simplemente hay diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, las empresas, los bancos, por ejemplo, normalmente tienen esa tendencia de ser más formales. Entonces, si es que yo conozco que en esa empresa todo el mundo se pone de terno o de falda o de chaqueta,
Entonces, lo más lógico es que yo vaya a la entrevista vestido de esa manera. Ahora, si yo me doy cuenta que en efecto esa no es mi forma de vestirme, no me sentiría a gusto, no me sentiría cómodo, obviamente yo tengo la capacidad de decidir. No, gracias, no acepto ni siquiera la entrevista, ¿sí? Entonces, es súper importante que nosotros sepamos de eso para que no comuniquemos del momento de una entrevista una cosa distinta o lo que realmente somos, pero que la empresa ya de por sí nos diga, si yo le había dicho que venga formal, no está formal. ¿De acuerdo? Entonces, súper importante. ¿Qué pasa si es que, les voy a poner un caso así, ¿qué pasa si es que ustedes están buscando apoyo profesional en el área de psicología y encuentran una persona que les atiende toda triste, toda despeinada, toda alicaída, toda así desganada? ¿Les va a dar confianza? ¿Van a querer trabajar con esa persona? ¿Van a ustedes a confiar que esa es la persona adecuada para ayudarles a resolver su propia situación? Probablemente no, o seguramente no. Entonces, súper importante, la apariencia física sí comunica muchísimo. Probablemente puede ser que la apariencia física incluso comunique, como alguien nos decía, que estoy atravesando un mal momento. Probablemente a través de la apariencia física nos podemos dar cuenta que esa persona está atravesando alguna situación personal y o emocional complicada. ¿De acuerdo? Entonces, la apariencia física también es muy importante. Yo sí considero que en cuanto a la apariencia física, no tienes que vestirte de marca, no tienes que vestirte con las cosas que están de última moda, simplemente tienes que estar siempre bien presentado, siempre bien bañadito, siempre bien peinadito, peinadita, siempre bien vestido y siempre cortés. Entonces, yo creo que en cuanto a la apariencia física tiene que ver con eso y eso se relaciona mucho con un tema que está involucrado con inteligencia emocional, que es el autocuidado. ¿Cuánto yo me cuido? ¿Cuánto yo estoy pendiente de mí mismo para saber qué cosas debo comenzar a trabajarlas? ¿Ok? El paralenguaje y los sonidos. ¿Qué es el paralenguaje? El paralenguaje son los tonos de voz, cuando yo hablo muy alto, cuando hablo muy bajo, cuando hago exclamaciones, cuando estoy haciendo algún tipo de sonido, por ejemplo, cositas de ese estilo que acompañan a veces a la comunicación verbal o a veces ni siquiera las acompañan porque no necesariamente quiere decir que yo estoy hablando, está hablando una tercera persona, pero probablemente yo estoy haciendo un sonido. Entonces, esto también es súper importante porque eso también, aunque yo no sea el emisor principal del mensaje, si hay otra persona que está hablando y yo estoy haciendo un sonido, entonces también yo estoy comunicando. Probablemente quiera decir que me estoy sintiendo incómodo con el mensaje que está emitiendo la otra persona. Entonces, todos estos factores son factores que son parte de la comunicación verbal y no verbal. ¿De acuerdo? Ahora, yo les preguntaba, más allá de la comunicación verbal y no verbal, ¿cómo pueden ustedes ver ahora la comunicación? ¿De qué maneras, o más que tipos de comunicación, de qué maneras nos comunicamos hoy por hoy? Vía WhatsApp, vía correo electrónico. Vía WhatsApp, correo electrónico, celular, los números, los teléfonos convencionales hoy por hoy casi no son muy utilizados, pero también es un medio, virtualmente, vía Zoom, Teams, por las TICs, por todas las redes sociales. Hoy por hoy, todas las redes sociales son una forma de comunicarnos. Hay muchas redes sociales por medio de las cuales conoces gente, por medio de las cuales intercambias información, por medio de las cuales intercambias criterios, ideas, por medio de las cuales conoces del mundo, porque a veces por medio de las redes sociales comienzas a conocer el mundo también. Por medio de la virtualidad, que yo creo que si bien es cierto esto de la virtualidad no es nuevo,
creo que la coyuntura que tuvimos en el 2020 con el confinamiento por pandemia nos obligó, el 2020 fue un año disruptivo, nos obligó a hacer cambios, queramos o no. Entonces, el 2020 nos exigió que nosotros estemos en un espacio en el que la virtualidad sea lo principal. Si nos tocó quedarnos en la casa, tuvimos que trabajar, entonces los correos electrónicos, las reuniones por Teams, por Zoom, por Google Meetings, por un montón de plataformas que existían y que comenzamos a conocer, plataformas que probablemente comenzaron a generarse a partir de esas necesidades, fueron las que nos comunicaron y también permitieron cubrir esa brecha de la distancia. En muchos ambientes laborales, a veces pasa que la comunicación también comienza a tener sus limitantes o sus bloqueos por las distancias físicas y por los horarios. En pandemia, la distancia física se fue acortando con la virtualidad, con poder comunicarnos por Teams, por Zoom, por cualquier otro medio. Creo que Zoom es la plataforma más utilizada durante este tiempo, pero pudimos acortar esas distancias por medio de estas plataformas. Y el tema horarios probablemente es uno de los factores que puede seguir siendo un problema, al menos en las empresas donde son multinacionales, ya hay diferentes empresas en diferentes países, pero de todas maneras, estas son las formas que tenemos de comunicarnos. A nivel general y sobre todo, como les digo, en el ámbito laboral. Hasta el momento, ¿tienen preguntas, comentarios que quieran hacernos? Ok. Ahora bien, vamos a revisar 4 de las técnicas de comunicación asertiva que son como que las más utilizadas o las más recomendadas para utilizar, ¿sí? A ver, antes de pasar a estas técnicas, yo quiero escucharles y quiero saber si es que ustedes tienen alguna inquietud respecto a cómo ustedes han estado llevando la comunicación asertiva, cómo ustedes la han estado entendiendo, cómo ustedes la ejercen. A ver, yo tengo aquí los asistentes, así que ahora yo les voy a comenzar a preguntar, ¿les parece? Vamos a ver. Vamos a ver, Saúl Alexander Macías. Buenos días. Sí, dígame. Hola, Saúl, ¿cómo estás? A ver, cuéntame Bien. un poquito sobre la pregunta que les hice. Disculpe, ¿me puede hacer otra pregunta? A ver, les preguntaba que cómo ustedes han ido manejando su comunicación, si es que ha sido no asertiva, en los entornos donde ustedes se desenvuelven, sobre todo en el entorno laboral, si es que ustedes están trabajando. No, pero he estado en capacitaciones y sí me siento que tengo una comunicación asertiva. Ok, perfecto. Chévere, Saúl, muchas gracias. A ver, por aquí Cristina nos pregunta, tengo una duda, por favor, ¿cómo comunicar asertivamente a un jefe que te alza la voz o grita? A ver, es súper importante, acuérdense que nosotros decíamos que cuando comunicamos asertivamente, comunicamos desde el yo, es decir, yo emito mi criterio y yo me responsabilizo de lo que estoy diciendo. Aquí una cosa súper importante de la comunicación asertiva en los entornos laborales es que nosotros somos responsables de 2 cosas importantes. Una, cuánto me conozco yo y hasta dónde yo sé qué cosas me molestan, qué cosas no soporto, qué cosas no son negociables para mí. Eso es súper importante. Primero, mi autoconocimiento, saber qué son mis gustos, las cosas, como les digo, que no tolero. Y segundo, conocer mi entorno. Primero, el macroentorno, es decir, la empresa.
cuál es la cultura de la compañía, cómo se manejan los procesos, cómo se manejan las relaciones interpersonales en el ámbito laboral, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ello, y otra cosa súper importante, por lo menos empezar por mi equipo. Mi equipo está conformado por Pepita, Juanita, Juliana, Pedra, no sé, Juan, Pablo. Entonces, yo tengo que tener esa capacidad y el espacio y el tiempo de conocer a cada uno de ellos. Yo, no escuchar lo que terceros me dicen. Entonces, yo sé que Juanita es súper susceptible, sé que ella es sensible ante cualquier cosa que pueda suceder, sé que Pablo es súper fuerte de carácter, que él es súper controlador, que le gusta tener todo bajo control. Sé que Juliana es controladora, que es, aparte de controladora, le gusta hacer todo a ella, etcétera. Entonces, súper importante que yo conozca a cada uno de ellos. Es importante que yo sepa. No siempre tengo que saberlo todo, pero que si yo sé que alguien de mi equipo de trabajo está atravesando alguna situación complicada, que yo sea empático. Entonces, súper importante estas dos cosas, autoconocimiento y conocimiento del entorno, por lo menos del más cercano. Y como les decía, el macroentorno, que es la empresa en la que estoy trabajando, para ello, generalmente las empresas tienen sus procesos de inducción, donde te dan a conocer desde normas, políticas, procedimientos, o sea, desde lo más general hasta lo más chiquitito que es tus funciones. Pero si es que por ahí no hubo un proceso de inducción o hubo un proceso de inducción que no fue el más adecuado, entonces también es tu responsabilidad preguntar, acercarte a las personas de recursos humanos, de otras áreas, personas que están un poco más antiguas, que te cuenten cosas de la compañía. Entonces, eso es parte de la comunicación asertiva, porque mientras más conoces, más vas a saber cómo reaccionar. Y respondiendo a la pregunta que me hacía alguien de cómo reaccionas con un jefe que te grita, entonces, partiendo de eso, es importante darse el tiempo también de conocerle al jefe. Entonces, si yo ya sé que es un jefe que a veces tiene un carácter fuerte, a veces es jocoso, chistoso, tiene buen humor, entonces yo voy a tener que saber en qué momento está el momento que me está gritando. Obviamente, si me está gritando, quiere decir que está molesto. Entonces, yo tengo que buscar la manera y el momento de decirle. Siempre es importante expresarlo. Entonces, si es que yo veo oportuno este momento, si ya se está extralimitando y me está gritando demasiado, está siendo grosero, yo puedo decirle, ojo, acuérdese, desde el yo y con respeto y con educación. No sé, depende cómo le traten al jefe, ingeniero, economista, por el nombre. En comunicación asertiva siempre se recomienda, ya vamos a ver al final dentro de ciertos tips o consejos, tratar a la persona por el nombre, pero si por cultura organizacional se le trata de el título, economista, doctor, lo que fuera, decirle, discúlpeme, economista, doctor Pedro, Juan, la forma que le trates no es la manera. Siempre es importante porque también es importante poner límites. Obviamente, si está muy enojado, tú puedes escuchar, dejar que las cosas pasen y en un momento buscar el espacio para conversarlo y decir, no estoy de acuerdo en la forma en que me trató, en cómo me gritó, si fue delante de todo el mundo, me gritó delante de tales personas, eso no es respeto y le pido por favor respeto. O sea, eso ya van a ser un poco, el que le digas, van a ser de tu forma de ser y la relación que ustedes tengan. Lo que sí es importante siempre es expresarlo, porque a veces, ¿qué sucede en los entornos laborales? No expresamos, y lo que yo no expreso, yo siempre hablo con metáforas y yo hago esta metáfora comparativa, se nos hace como una olla de presión. Yo no digo, entonces estoy acumulando, me pasa otra situación, sigo, y llega un punto en el que exploto, y no exploto de la mejor forma. Entonces, ¿qué pasa con la olla de presión? Si yo no le saco la presión que se genera durante algunas ocasiones, va a llegar un punto que esa olla de presión va a explotar y cuando explota pasa dañando todo. Entonces, súper importante que nosotros tengamos estos espacios. Por eso lo que yo les decía, el autoconocimiento es importante. Ahora, si yo sé que soy demasiado sensible y si medio me alza la voz, yo empiezo a llorar y eso a mi jefe le enoja más,
Entonces, la comunicación asertiva obviamente viene de dos vías, pero quizás sea yo la persona que tenga que trabajar esa sensibilidad que me hace llorar y generar algo que le genera más enojo a mi jefe. Entonces, súper importante conocer el entorno laboral. ¿De acuerdo? No sé si es que respondí la pregunta. Si no, por favor, me levantas la manito y podemos aclarar. Ahora, déjenme un segundito que tengo acá. Alguien nos dice, creo que cuando empezamos a trabajar no sabemos comunicarnos asertivamente y eso ocasiona que las primeras experiencias sean cortas en algunos casos. Puede ser, no necesariamente, no en todos los casos, pero estos espacios son importantes para que aprendamos ciertos tips. Eso no garantiza que la experiencia va a ser la mejor, porque como yo les digo, cada entorno es distinto, cada cultura organizacional es distinta, cada persona es distinta. Y a veces nos puede suceder que en las primeras experiencias laborales nosotros nos acostumbramos a lo que tenemos ahí. Por ejemplo, si es una empresa donde la cultura es amable, donde la cultura es la fraternidad, etcétera, probablemente eso me va a marcar y cuando yo vaya a otra empresa, esa experiencia yo la voy a ir llevando. Cuando es una empresa donde, como nos ponían el ejemplo, el jefe te alza la voz, te grita, tú vas a asumir que eso es lo normal si tú no lo canalizas. Entonces, en otra experiencia, tú vas a asumir que tu jefe tiene esa potestad. No siempre, no en todos los casos, pero puede suceder. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos de estos temas, comencemos a poner en práctica, no únicamente escucharlos, sino a poner en práctica para que nuestras experiencias laborales sean positivas. Alguien nos dice, yo como estudiante creo que he llevado una comunicación asertiva, ya que debemos tener una comunicación amable y honesta al momento de referirnos o al preguntar alguna inquietud a los maestros. Sí, en realidad yo pienso que el respeto, la honestidad son parte ya inherente a veces de la persona, son valores que también con los que nos forman en la familia, en las instituciones educativas nos refuerzan y creo que eso ya viene con nosotros. Entonces, probablemente si yo tengo ese es el respeto muy arraigado, por eso yo les hablaba de las historias personales, yo tengo muy arraigado, probablemente yo voy a veces hasta, depende en qué situaciones, hasta, bueno, si es mi jefe, tiene autoridad, me puede gritar, o si yo tengo otras ideas por la historia de vida que he tenido, probablemente yo también le voy a alzar la voz, porque no, a mí nadie me alza la voz. Entonces también va a depender mucho de eso y por eso yo les decía que es importante el autoconocimiento y tenemos que ser conscientes de nosotros, porque nosotros somos los individuos que vamos a estar en diferentes entornos, sea el que sea. Entonces, por eso es que nosotros debemos irnos preparando en estas competencias que son nuestras. Y este tipo de competencias suaves, para mi criterio, siempre van a tener una base que es del autoconocimiento. Porque si yo no me conozco, probablemente no voy a poder desarrollar estas competencias o las cosas que me suceden no las voy a tomar bien. ¿De acuerdo? A ver, aquí nos preguntan, ¿cómo realizamos una comunicación asertiva con los jefes de alto rango? Generalmente la comunicación que se realiza es pasiva. Nuevamente vuelvo, depende de la empresa. Por ejemplo, alguna vez yo trabajé en una empresa donde te decían, somos puertas abiertas. Y en efecto, no era solo que físicamente la puerta estaba abierta, sino que si tú necesitabas acceder a cualquier gerencia, aunque no sea a la que tú reportabas, tenías el espacio y el tiempo del gerente para escucharte. Puede ser que estaba en recursos humanos y yo le quería preguntar al del legal, yo le quería preguntar al financiero, y tenía el espacio para escuchar. Entonces, eso va a depender mucho de la empresa también. Y nuevamente, también va a depender de mí, porque si es que yo tengo miedo al rango, tengo miedo a la autoridad, probablemente mi reacción va a ser incluso, y ahí hablamos de la postura también, que es la comunicación no verbal, probablemente yo le veo a una autoridad y en lugar de buenos días, buenas tardes, hola, no sé, probablemente como le va, buenas tardes y salgo corriendo, entonces va a depender de estos dos factores, ¿de acuerdo? Personalmente, no, a veces en público no sé qué palabras usar, en especial cuando es una conferencia. Ok, ya vamos a... Chévere. A ver, en relación a esto que Guillermo nos dice, especialmente cuando es una conferencia, a ver, primerito para escoger las palabras, yo tengo que saber a la audiencia a la que me voy a dirigir.
Entonces, si es que yo me voy a dirigir a una audiencia de colaboradores operativos, por ejemplo, que no tienen un nivel de instrucción primaria siquiera, yo no les puedo venir a hablar cosas muy técnicas. Yo tengo que hablar lo que ellos hablan comúnmente. Si yo voy a dirigirme al comité gerencial, por ejemplo, yo no puedo hablar el mismo idioma que les hablo a los operativos. Y probablemente yo tenga que prepararme mucho más porque puede ser que yo esté expuesta a que me hagan preguntas de las que yo tenga que estar segura de la respuesta. Entonces, para utilizar las palabras adecuadas, primer paso es saber a qué audiencia me voy a dirigir. De acuerdo a eso, me va a fluir. De acuerdo al tema también que voy a hablar, sobre todo cuando hablamos de conferencias. ¿De acuerdo? Y bueno, como ya estamos con el tiempo, vamos a seguir avanzando. Me encanta que se generen preguntas, que participen, porque eso es lo que hace estos procesos de aprendizaje, ¿sí? Y pues aquí algunas técnicas que probablemente les va a aclarar un poquito más las inquietudes de las personas que tenían sobre cómo abordar a las jefaturas sobre todo. Entonces, la una es la técnica del sándwich. Esta es una técnica que inicia con un refuerzo positivo y termina con un mensaje de gratitud. Y en el fondo tiene un mensaje de negativa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que, no sé, alguien te invita a una reunión, saben que tú tienes una habilidad para una determinada cosa. Por ejemplo, saben que tienes justo lo que nos decía en el ejemplo, una habilidad para conferencias. Y resulta que alguien de otra área te invita a una reunión para pedirte o te pide que tú des una charla de un tema X porque esa persona no quiere hacerlo. Entonces, tú no necesariamente le vas a decir de una, oye, no seas vago, haz tú. Oye, ¿por qué no haces tú? Sino que tú le puedes decir, tú tienes una habilidad impresionante de hablar en público. Yo admiro esa capacidad que tú tienes. Y agradezco que en muchas ocasiones has sido mi ejemplo. Así que yo considero que puedes hacerlo tú con mucha eficiencia. Estás siendo educado, cortés, amable, le estás emitiendo un mensaje positivo, le estás agradeciendo, pero finalmente le estás diciendo no, sin decirle no, ¿sí? La técnica del disco rayado. Esta técnica es repetir el mismo mensaje con amabilidad ante la insistencia de otra persona que parece no aceptar tu respuesta. Entonces, el mismo caso, ya le dijiste educado y todo, y te sigue insistiendo, oye, no, pero es que en serio, ayúdame porque tú lo haces mejor que yo, es que, entonces tú le sigues insistiendo lo mismo que le dijiste. Tú tienes una habilidad increíble, puedes hacerlo, estoy seguro que te va a ir súper bien. Y le repites y le repites y le repites hasta que la persona no necesariamente se cansa de insistirte, pero sí entiende que detrás del mensaje que tú le estás diciendo le estás dando un no y deja de insistir, ¿sí? Hablar desde el yo, que es lo que esta es la técnica, a mi criterio, la más importante. Siempre expresar el punto de vista desde mi perspectiva personal. Entonces, siempre puedo yo, ¿cómo hago esto? Yo considero, yo pienso, de acuerdo a mi experiencia, así te responsabilizas del mensaje que viene después. Si es que alguien no está de acuerdo, no importa, pero tú primero estás expresando, no te estás quedando con nada, porque eso es uno de los problemas que tenemos en la comunicación asertiva. A veces creemos que no decir es asertivo, y no necesariamente así. El no decir es lo contrario de asertividad. Me estoy yo guardando, estoy evitando hablar, y eso en un determinado momento me va a causar dificultades a mí misma y al entorno en el que estoy. Entonces, súper importante hacerlo. Y la otra técnica es el refuerzo de palabras asertivas. Existen palabras que por su propia naturaleza ya transmiten amabilidad en el diálogo. Dos básicas, el por favor y gracias, que hasta cuando somos chiquitos nos enseñan esa canción con por favor y gracias, ¿sí? Siempre el decir por favor, porque muchas veces nos pasa, no sé si es que a ustedes que trabajan les pase sus ámbitos de trabajo, oye, ¿me pasas la grapadora? Oye, ¿me prestas el esfero? ¿Cómo se dice? Entonces, siempre es importante el por favor.
Y otra de las palabras que a mi criterio es básica en la comunicación asertiva es el saludo, el hola, buenas tardes, buenos días, acompañado del nombre de la persona. Eso genera muchísima empatía. Hay veces que yo no sé el nombre de la persona, nos pasa, hay mucha gente nueva, a veces soy despistado, pueden ser muchas razones. Yo tengo que ser honesto. Acuérdense que la honestidad es una de las cosas importantes de la comunicación asertiva. Decirle a la persona, discúlpame, no recuerdo tu nombre, ¿me repites? María, cierto, María, mil disculpas, no me voy a olvidar. Y hacer el esfuerzo para no olvidarse. O, no sé, yo le confundí, le dije Camila. No, disculpa, no soy Camila, soy Carolina. Ah, mil disculpas, te confundí, pero pedir disculpas, ¿sí? Entonces, el refuerzo de palabras asertivas, como les digo, estas son las básicas, pero ustedes tienen que darse cuenta y eso adaptarles a sus entornos. ¿Cuáles son las palabras asertivas que de acuerdo a su entorno laboral ayuda a abrir esa comunicación asertiva, ayuda a la empatía y ayuda a evitar relaciones de tensión? ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a revisar unos pocos consejos prácticos para que ustedes puedan poner en práctica. Siempre pregunta. Si tienes dudas sobre un asunto determinado, pregunta a la fuente. No generes conversaciones entre terceros. En el ámbito laboral, por ejemplo, una cosa común, temas de roles de pago. Entonces, chuta, creo que no me pagaron lo que era. Oye, ¿a ti cuánto te pagaron? Vamos a poner algo que estuvo reciente, utilidades. Creo que a mí no me pagaron completo. Y que son realidades, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que nos descuentan el impuesto a la renta, a veces nos olvidamos si es que ya estoy divorciado o divorciada, ya no me cuentan la carga, etcétera. Entonces, chuta, ¿por qué me habrán pagado esto si era tanto? ¿A ti cuánto te pagaron? En lugar de ir a la fuente, yo pregunto a otras personas, solamente me estoy cuestionando y estoy pensando qué pasaría y no resuelvo la inquietud. Entonces, si hay que preguntar, pregunta siempre y pregunta a la persona adecuada, a la fuente. No generes esa sensación de cuestionamientos a otras personas. El diálogo con los compañeros de trabajo en el diálogo es súper importante y es indispensable utilizar el nombre de las personas, ¿sí? A veces hay modismos, mijo, mija, mijín, nos decimos un montón de cosas y que entre amigos, entre panas, ok, eso es un tema de camaradería también, pero es muy importante decirle Maite, María, Carolina, Pedro, Juan. Yo creo que para cada uno de nosotros nos pasa, el hecho de que nos digan nuestro nombre, creo que escuchar nuestro nombre es lo mejor que puede suceder. Entonces, en estos diálogos, siempre utilizar el nombre. En el lenguaje presencial, siempre mirar a los ojos. Utilizando el contacto visual, porque eso favorece la confianza, la empatía y que la comunicación sea asertiva realmente. A veces nos pasa que está la otra persona aquí al frente y yo estoy... Ajá, sí, dime nomás, te estoy escuchando, o estoy en la computadora, dime nomás si te escucho, o estoy en el celular, dime nomás que sí te escucho. No estamos generando empatía, no le estamos dando la importancia a la otra persona y eso puede generar dificultades. Hoy por hoy, este aparatito es en muchas cosas nuestro amigo, pero en muchas otras nuestro enemigo, porque estoy en el celular todo el tiempo. Entonces, cuando estás en lenguaje presencial, sobre todo, mira los ojos. No pierdas contacto visual, no pierdas atención. Si la persona te pregunta algo de lo que estás conversando y tú le dices, ajá, sí, y no tiene nada que ver con lo que te estaba diciendo, se va a sentir que no le prestaste atención, ¿ok? Utiliza con más frecuencia la palabra nosotros. En los entornos laborales, el trabajo en equipo es indispensable. Entonces, el hablar de nosotros también es indispensable. No te formes únicamente en competencias técnicas, porque también existen competencias transversales. Estas competencias soft son muy importantes. Puedo ser, en mi caso, la mejor trabajadora social, pero si es que
no tengo competencias técnicas soft, no sé cómo relacionarme con otros. Me molesta todo el tiempo lo que me dicen, me enoja lo que me dicen, lo que yo expreso no es de la mejor forma. Entonces, esa tecnicidad, esa importancia profesionalmente pierde sentido, ¿sí? Desarrolla la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esa capacidad de, primero, conocerme. Una vez que me conozco, relacionarme de forma adecuada con los demás. El autoconocimiento es básico para todas, a mi criterio, como les decía, para todas las competencias soft. Y obviamente la inteligencia emocional también es otra de las competencias soft que nosotros debemos desarrollarlas. Y dentro de los ámbitos laborales también trata de generar espacios de empatía, de camaradería, de interacción con tus compañeros de trabajo, que no solamente sean espacios laborales. Y otra recomendación, si es que tienes dificultades, roces con alguna persona, no dejes pasar. Conversa de manera directa con la persona. No estés conversando con tu compañera de al lado, con el otro, con tu amigo, con, ay, es que ella me dijo, es que ella... No. Es lo peor que puede pasar en un entorno laboral, porque lo que es como el teléfono dañado. Tú te molestas por alguna situación con persona X, le comentas a tu compañera de al lado, o le comentas a alguien más, y ese alguien más le contó a alguien más, y el mensaje principal se deterioró tanto que puede deteriorarse relaciones también. Y muchas veces eso también puede afectar procesos. Así que súper importante que en la comunicación seamos claros, oportunos y directos con la fuente, no con terceras personas. ¿De acuerdo? Déjenme ver si es que hay alguien más. Alguien nos decía algo en el chat. Aquí dice, ya. Los que deseen certificados de participación. Ok. Así que, chicos, para el tiempo que tenemos, esto es lo que yo les puedo compartir. Espero que sea de utilidad esta información que el día de hoy hemos podido revisar. No sé si es que tienen adicional algún comentario, alguna pregunta que ustedes quieran ocupar este espacio para hacerlo. No. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, si es que ya no... ¿Sí? Sí, María Teresa, sí, no, nada más, como siempre, agradecer justamente su participación. Realmente todo lo que nos ha impartido el día de hoy, pues, nos ayuda muchísimo, justamente para tratar de conseguir ese desarrollo, en este caso de estabilidad. Como usted decía al inicio, nos va a servir no solamente en el entorno laboral, sino también en cualquier entorno en donde nos desempeñemos, porque es sumamente importante comunicarse clara y precisamente. Yo solamente tenía una consulta, nada más una pregunta realmente también de todo lo que he escuchado de esta importante conferencia. Por ejemplo, ¿cómo se podría actuar asertivamente? Sería cuando estás en un área de trabajo y te encuentras con un compañero que realmente no aporta nada al área, retrasa más bien la producción o la productividad, en este caso de todo el equipo, y genera malestares en el entorno. O sea, si eso causa molestia, ¿cómo puede uno actuar asertivamente o comunicar eso? A ver, bueno, yo ahí puedo hablar un poco desde mi enfoque. Yo soy trabajadora social y desde la perspectiva de trabajo social y de bienestar, siempre hay la tendencia a pensar un poco qué hay detrás de esa persona. Detrás de una persona enojada, de una persona triste, de una persona demasiado efusiva, hay algo, hay alguna situación que le está causando este estado anímico. Entonces, probablemente, si yo estoy en el mismo nivel de rango de la persona, probablemente extenderle a mi superior mi preocupación, porque, por ejemplo, puede ser que dependo de esta persona para sacar adelante mis proyectos y no logro avanzar porque no tengo la colaboración. Entonces, se puede conversar con el superior para informarle esto está sucediendo y en realidad a mí me preocupa el retraso,
las complicaciones o tropiezos que podamos seguir teniendo como equipos, y me parece que podría estar sucediendo algo con esta persona y podríamos entender qué pasa. Hay decisiones que no dependen de nosotros, sino de otras instancias, y hay diferentes razones. A veces para mí, mis ojos, puede ser esta persona está de más aquí, más bien ya deberían votarle, pero puede haber otras situaciones, circunstancias que no conocemos. Yo normalmente dentro de comunicación asertiva considero que es importante que un equipo sepa X persona está atravesando una situación personal, familiar, compleja, que requiere de nuestro apoyo, sin que eso quiera decir que le vamos a justificar todo, pero sí, y que tampoco sepamos a detalle. Pero una persona que está en un proceso de divorcio, que está viviendo un duelo, que está viviendo una separación, que está viviendo una enfermedad en su familia, probablemente no va a tener la capacidad de concentrarse, o a veces no va a tener la actitud para colaborar con el equipo. Entonces, de la primera cosa es entender si es que hay algo que está pasando en su entorno extralaboral no sé si la palabra es le obliga o que le hace actuar de esta manera. Y si no hay nada, obviamente en nuestras manos, como si estamos al mismo nivel hablando de colegas o de pares, no hay mucho que hacer más que, o podemos hacer el abordaje directo. Mira, tenemos esto, y como yo les decía en un momento, descripción de hechos. Que la persona no se sienta atacada como individuo, sino, mira, tenemos estas situaciones, estos proyectos que teníamos que haber entregado en tal fecha, esperamos de tu respuesta de la información, ha pasado un mes, 2 meses, 3 semanas, no tenemos, las consecuencias van a ser estas y necesitamos la información. ¿Qué situaciones te complican? ¿Cómo te apoyamos como equipo? ¿Qué requieres de nuestra parte? Para que también a él le hagamos conocer o a ella que eso nos está complicando a nosotros. Y que eso no es solamente, puede ser, a veces pasa que son como roces de entre compañeros, pero que entendamos que somos parte de un equipo y que en equipo se gana juntos. O sea, sí puede competirse, pero siempre y cuando sea una competencia que nos impulse, no desde que yo te opaco a ti. Entonces creo que eso sirve mucho. Yo creo que es parte de la comunicación, el expresar, el poder decir, desde el yo me responsabilizo. Ok, muchísimas gracias por ese valioso aporte. Y bueno, pues no, ya para ir cerrando, María Teresa, el agradecimiento siempre de Fundación Ecuador y asimismo de los asistentes que han dejado también en el chat, agradecen la exposición de este tema que es de gran relevancia. Asimismo, pues nos indican muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, al ayudarnos cómo debemos tener una comunicación asertiva. Así que también de nuestra parte, pues queremos indicarles, bueno, mejor dicho, decirles que interioricemos todo esto que María Teresa nos ha dicho el día de hoy, estas técnicas que nos ha compartido tan acertadas, estoy muy segura que nos van a ayudar en nuestro desarrollo personal y profesional. Así que una vez más, a nombre de Fundación Ecuador, Nestlé Ecuador, les queremos darles gracias por el tiempo que han asignado para esta conferencia e indicarles que nosotros siempre de manera mensual estamos comunicando todos los próximos temas que tenemos. Así que tengan un buen día. María Teresa, muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias también, un gusto. Un gusto también. Gracias. Buen día. Buen día.